Hola a todos, muy buenos días, muy buenas tardes, espero se encuentren muy bien. Edinson Guanches por acá. Si me indican por favor, si ven mi pantalla, si me oyen correctamente, si logran ver la cámara también, me confirman porfa. Vale, muy bien, ya por acá me confirman. Bueno, tenemos una audiencia enorme el día de hoy. Muchísimas gracias a todos por estar acá. Por acá nos saludan desde Colombia, desde Bolivia, desde Nicaragua. Bueno, muchísimas gracias, de verdad, un gusto tenerlos por acá. De verdad que un verdadero placer. El día de hoy vamos a estar conversando sobre pilotes. Vamos a hablar sobre diseño y construcción de pilotes. Este es un tema bien interesante porque yo recuerdo hace un poco más de 20 años, empezando en el área de técnica y de cimentaciones, que los pilotes eran siempre como, la información del diseño de los pilotes siempre era como dominio de la persona que construía el pilote. Entonces, más nadie sabía nada de pilotes. El que diseñaba la estructura decía, bueno, mira, vamos a trabajar con las reacciones y recortamos esto y ya, porque ya esto es un misterio lo que ocurre de ahí en adelante. Incluso llegué a ver muchas situaciones bien interesantes en las que no, resulta que el diseño de los pilotes es responsabilidad de la empresa que construye los pilotes. Y ellos firman el plano. Y eso siempre me pareció bien interesante porque, o chistoso, mejor dicho, porque es como que, ok, él es responsable del piloto, de los pilotes, pero el estructural es responsable de la estructura. O sea, que cuando se rompan los pilotes, la estructura queda levitando o algo así. No entendía nada. Entonces, nada, es simplemente para destacar de que cuando hacemos un proyecto, cuando hacemos una estructura, no hay cabida para que otro sea responsable de las cimentaciones. Obviamente, sí, hay una diferencia entre el trabajo geotécnico y el trabajo estructural, lo vamos a comentar el día de hoy, pero realmente el ingeniero a cargo del proyecto, el responsable del proyecto, debe velar porque el diseño técnico y el diseño estructural cumpla con los requerimientos de la estructura. Aquí no funciona de que hagamos el proyecto de la estructura y digamos, bueno, ya se encarga otro de la cimentación y ojalá y les quede bien, ¿no? Porque al mínimo problema de la cimentación, ¿quién va a sufrir? La estructura. ¿Quién va a ser el primer responsable? El ingeniero a cargo del proyecto. Entonces, bueno, aquí estamos involucrados ambas partes. El mundo geotécnico, el mundo estructural, el ingeniero de cimentaciones, el ingeniero estructural. Este es un discurso que yo manejo desde hace ya varios años porque yo siempre me gusta destacar este eterno divorcio entre el ingeniero geotécnico y el ingeniero estructural. Es un divorcio que hace que el ingeniero estructural diga, no, es que yo no sé nada del terreno, y el del terreno diga, no, es que yo no sé nada de la estructura. Entonces esto siempre es un problema porque es como que nadie puede velar por lo que está haciendo el otro profesional y esto origina muchísimos problemas de comunicación entre ambas especialidades y es lo que hace que ocurran muchos problemas en proyectos. Y no me refiero ni siquiera a problemas que vaya a haber grietas o que se dañe la estructura. Obviamente esos son graves y ocurren mucho, ¿no? Pero no, me refiero incluso a problemas de logística, problemas de coordinación, problemas incluso de calendario del proyecto como tal, que tienen que ver con estos rollos de falta de comunicación. Entonces, bueno, esa es una de las cosas que también haré mención en algún punto de mi presentación. Bueno, este seminario se enmarca en el contenido de nuestra próxima edición del curso de diseño y construcción de cimentaciones profundas, que está ya a punto de iniciar. Iniciamos el 16 de octubre. Es un programa que tiene 6 semanas de duración, totalmente online. Es un programa que lleva a reproducir todo esto que he dicho al comienzo, ¿no? Es un programa para involucrarse en procesos de diseño, procesos de construcción, está dirigido para geotécnicos, está dirigido para ingenieros estructurales. Vamos a trabajar con diferentes herramientas, van a tener la herramienta Geo5, totalmente, la licencia educativa completa del software Geo5 a lo largo de todo este programa. Se podrán certificar como modeladores del software Geo5 en el área de cimentaciones profundas, tendrán acceso a esta certificación sin ningún costo, es parte del programa de formación, son 2 rutas, apenas inician el curso automáticamente a la semana, algo así, van a tener acceso ya a la certificación para que por esa vía el que desee gozar de ese beneficio sin ningún costo simplemente completa las evaluaciones, ve el contenido que está dentro de esta certificación y se lleva 2 titulaciones, se lleva el certificado de aprobación del programa de formación y se lleva lo que sería la certificación como tal, como modelador del software Geo5, para que lo tengamos en cuenta. Vamos a trabajar con otras herramientas también para vincular un poco lo que es la geotécnica con la estructura, yéndome al mismo tópico que comentaba al comienzo, ver entonces cuál es el beneficio de cuando completamos un diseño técnico que podamos acoplar al diseño estructural. Esto es buenísimo. Este grupo de seminarios inicia el día de hoy con el área de diseño de pilote y grupo de pilote ante cargas axiales. Voy a hacer una mención muy leve a la carga lateral, porque luego, si van a nuestro calendario, van a conseguir una fecha para diseño de pilotes ante carga lateral. Eso lo vamos a ver después. Si están atentos al calendario y si se apuntan de una vez, van a poder acceder a lo que sería ya el seminario de diseño de pilotes ante cargas laterales. Es más, vamos a abrirlo de una vez y así el que quieras que no lo haya hecho ya se va apuntando de una vez. Vamos a abrirlo acá en calendario y vamos a ubicarlo. Fíjense, aquí está. A ver. Diseño técnico de pilote y grupo de pilote ante cargas laterales el 11 de octubre. Ahí estaremos hablando únicamente de cargas laterales porque es un tema que hay que abordar a detalle. Vamos a hablar de curvas PY, vamos a hablar de la herramienta Geo5, vamos a hablar de SAP 2000, vamos a hablar del PILE, del software group, en qué niveles utilizamos cada herramienta dependiendo del tipo de proyecto. Vamos a hablar también de recomendaciones constructivas. Entonces, bueno, ese es dentro de una semana. Apúntense de una vez y así lo tienen ya en agenda. ¿Okay? Y el día de hoy, entonces, nos vamos a concentrar más en el tema de la carga axial en pilote. Como les decía, espérenme que perdí aquí. Como les decía, para dar inicio a nuestro programa de diseño y construcción de cimentaciones profundas el 16 de octubre.
En este programa de formación, ustedes se van a involucrar con lo que sería el diseño geotécnico de pilotes y grupos de pilotes. Yo siempre destaco que abordamos el diseño por resistencia y el diseño por rigidez. Y realmente se van a dar cuenta, ahí estaremos varios profesores del área geotécnica estructural conversando de esto, pero se van a dar cuenta de la importancia del diseño por rigidez y de cómo esto está sonando muchísimo en los últimos años, y esto tiene que ver con el desempeño de la estructura desde el punto de vista de deformaciones, desde el punto de vista de desplazamiento del pilote, así como cualquier otro componente estructural. Sí, típicamente estamos acostumbrados a los análisis de fuerza, a la evaluación de tensiones, a las evaluaciones de esfuerzo, pero hay que tomar en cuenta que el pilote se mueve. E incluso el desarrollo de las capacidades depende del movimiento del pilote, ya se lo voy a mencionar en la presentación. Vamos a involucrarnos con procesos de diseño de pilotes hincados, excavados, vaciados en sitio, pilotes en roca. Lo vamos a diseñar completo. Esto se diseña completo a nivel geotécnico, verificamos la normativa, vamos a la evaluación estructural y emitimos el detalle para construcción. O sea, esa es la ruta que vamos a seguir acá. Tanto para pilotes individuales y en grupo, cargas verticales y cargas laterales, como les digo. La carga lateral la vamos a ver con detalle en el seminario que les mostraba. Vamos a manejar el criterio AASHTO LRFD para diseño de pilote. A mí este tema me encanta porque, primero, que está actualizado a la última edición de la AASHTO, a la última versión de la AASHTO LRFD de Puentes, y se explica allí paso a paso todo el proceso de diseño del pilote a nivel estructural. Los requerimientos de acero longitudinal, los requerimientos de acero por corte, la verificación sísmica, todo esto se hace allí. Luego, obviamente, ya cómo responde un pilote ante un efecto sísmico, ante una carga lateral sísmica en suelos competentes, que es un análisis que podemos resolver mediante curvas PYE, mediante pilotes sometidos a cargas laterales. Y luego también vamos a tener otro caso que son los pilotes sometidos, pilotes que se pudiesen construir en suelos potencialmente licuables, que es algo que establece el código AASHTO LRFD, y vamos a revisar eso porque es algo que puede ocurrir sobre todo en el área de puentes, cuando no es posible aplicar técnicas de estabilización o mejoramiento en el suelo, porque estamos a borde de un río, de un lago, un mar, y hay que analizar el pilote ante un posible fenómeno de licuación. Eso también lo vamos a ver acá. Vamos a utilizar ensayos de campos SPT y CPT para diseñar pilotes. Vamos a ver algunas metodologías. Hoy les voy a mostrar el módulo de Geo5 que nos resuelve ese problema. Vamos a ver el caso bien interesante de los pilotes helicoidales. Aquí el profesor Álvaro Bollero ha preparado todo un contenido bien especializado en el área de helical piles. Incluso al final hay una demostración también de una herramienta especializada en esto, desarrollada por la casa Tipex, que es una herramienta muy potente para resolver pilotes helicoidales. Y está todo el tratamiento del diseño hasta ya la aplicación con estas herramientas, de manera que está interesante porque en algunos sitios ya empieza a utilizarse con mucha fuerza, en otros ya tienen muchos años utilizándose, y de verdad que es una solución bien innovadora y que ha resultado muy bien en muchísimos proyectos. Luego el diseño técnico de micropilotes individuales y en grupo. Aquí incluso cuando vamos a la certificación me gusta mucho porque luego que hemos visto la teoría, los conceptos, el proceso constructivo, vamos a ver un proyecto de refuerzo de una cimentación con micropilotes. Por si ese es el alcance del tercer proyecto. Está buenísimo porque es una experiencia que tuvimos en un proyecto hace unos años, y lo que está planteado en el proyecto fue lo mismo que hicimos allí. Está fenomenal. Luego, el diseño estructural de pilotes, cabezales o encepados, vigas de cimentación para edificios y puentes, incorporando el aspecto sismo resistente. Vamos a trabajar, como les decía, con Geo5, el PAL, SAP 2000 y otras herramientas complementarias, y todo lo que tiene que ver con construcción y pruebas de carga y control de calidad de pilotes. Recuerden entonces que en este programa se pueden certificar como Geo5 Modeler. Esta certificación la emite conjuntamente la casa Fine Software en República Checa, conjuntamente con Sismica Institute, de manera que ustedes, si completan el contenido, si completan los proyectos, van a poder optar entonces a este certificado que da la garantía de que ustedes dominan esta herramienta. Y en este caso, bueno, hay una serie de módulos que vamos a evaluar para que ustedes lo puedan tal cual reproducir completamente los casos, los ejemplos, entregar los proyectos en paralelo con la visualización del curso en diseño y construcción, de manera que es un beneficio bien importante. O sea que les puedo garantizar que al salir de este programa de formación tendrán un dominio muy completo de lo que es el área de diseño y construcción de pilotes, tanto a nivel geotécnico como a nivel estructural. Muy bien, perfecto. Vamos entonces a iniciar. Ya luego volvemos a esta página y complementamos un poco la información para aquellos que pudiesen estar interesados. Voy a empezar entonces mi presentación. Con nosotros está la tutora Ana Berrío, allí detrás de las cámaras, de manera que atenta a cualquier duda, cualquier inquietud que puedan tener con la plataforma. Allí tienen el soporte que puedan requerir. Vamos entonces a empezar con esto de diseño y construcción de cimentaciones profundas para edificaciones y puentes. Y siempre surge la pregunta inicial: ¿qué información requiere el ingeniero estructural? ¿Qué requiere el ingeniero estructural para poder concebir un proyecto con cimentaciones profundas? Bueno, lo básico. Primeramente, capacidad por punta y fricción superficial. Y destaco, tanto para diseño por esfuerzos permisibles como por capacidad última. Ya esto es así. No quiere decir esto que desapareció el ASD y ya no se trabaja con esfuerzos permisibles. No, lo que ocurre es que desde la AC7 2016 hay una incorporación importante de verificación de capacidades basado en capacidad última. Entonces, lo ideal ya en proyectos actuales es que la información esté reportada tanto en términos de esfuerzos permisibles como en términos de capacidad última. Si ustedes van a, el proyecto involucra más adelante procesos de análisis con interacción sobre la estructura, se requiere destacar, mira, esto es bajo esfuerzo permisible, esto es capacidad última, porque las combinaciones de carga van a depender de eso, y el tratamiento que hagamos tanto a nivel geotécnico como a nivel estructural va a depender de eso. Me refiero a edificaciones, porque en puentes está muy claro, todo se hace por LRFD, absolutamente todo, tanto la geotécnica como la estructura en puentes se hace mediante LRFD. En edificaciones todavía tenemos la dualidad de los esfuerzos permisibles con la capacidad última. Todavía la gente no termina de adoptar los métodos de capacidad última. Es normal, es válido, tenemos muchos años trabajando con esfuerzos permisibles en edificaciones, pero ya lo que se estila es reportar capacidades en ambos lenguajes. Y si no fuésemos al eurocódigo, vamos a trabajar en términos de coeficientes parciales, que es la filosofía eurocódigo, y allí tampoco hay mucha cosa que hacer. Hay que hablar en términos de coeficientes parciales, tal cual.
Herramientas como Geo5 y otras, destaco Geo5 que la vamos a utilizar en este programa y que ya les voy a mostrar unos ejemplos, podemos tener diagramas fuerza de formación para cargas axiales. Ojo, esto tiene muchos años que se ha desarrollado, pero antes era como de muy difícil acceso, la gente lo veía complicado, construir esta gráfica, no se entendía muy bien cómo funcionaba. El gran avance que ha habido en la comprensión de estos fenómenos depende de las investigaciones del profesor Rees, del profesor Matlock también, Davison y Hill, muchos investigadores que estuvieron enfocados en analizar el comportamiento del piloto, ver cómo se desarrollaban estas capacidades en términos de formación, en términos de desplazamiento. Y obviamente, si tenemos carga, tenemos la sección del piloto, podemos tener esfuerzo. Obviamente tenemos entonces relaciones tensión, desplazamiento, que podemos analizar tanto en la punta como a lo largo del fuste del pilote. Y a partir de allí podemos derivar incluso en coeficientes de rigidez. Y esto es súper válido y con herramientas como G5 es algo que podemos hacer sin ningún problema. Incluso vamos a poder analizar grupos de pilotes considerando resortes en el grupo de pilote. Podemos asignar resortes abajo en la base o en los laterales. Es algo que vamos a poder hacer sin problema. Ya les voy a mostrar un ejemplo. Las profundidades de empotramiento, obviamente, si hay una geotecnia, si hay unas perforaciones que se hicieron y ya se establecen las profundidades de los estratos, entonces el geotécnico, en función de lo que se consiga, él efectuará evaluaciones, va a hacer iteraciones, dependiendo del proyecto, dependiendo del nivel de carga, él va a hacer tanteo. Y ahí ya voy asomando algo importante. El geotécnico necesita información para poder desarrollar esto. No podemos pretender que un ingeniero geotécnico nos entregue un reporte geotécnico perfecto si en las reuniones nosotros le estamos diciendo que el edificio no sabemos si es de 5 niveles o de 7. Obviamente esto es un problema. O si es de hormigón o es de acero. Y si están prestando atención, esto es pan de cada día. Esto es algo que se oye muchísimo en la práctica. ¿Okay? En la fase geotécnica, muy probablemente el arquitecto todavía está trabajando y claro, comenzamos a pedir muchas cosas al geotécnico que de repente no le estamos dando nada y él nos tiene que entregar mucho. Entonces, no, esto tiene que ser armónico. Entregar la información para que él pueda desarrollar los análisis y con estos análisis podamos entonces tener la data completa, tanto a nivel geotécnico como a nivel estructural. Aquí hay unos ejemplos de diagramas por ejemplo, de presión y asiento. Fíjense que en algunas normas incluso nos hablan límites máximos y mínimos. Esto se usa sobre todo cuando vamos a trabajar con interacción sobre estructura. Y bueno, tener en cuenta los mecanismos de transferencia de carga que típicamente, lo que hemos aprendido muy probablemente en la universidad, que un pilote apoyado en roca, típicamente podemos pensar que la mayor contribución a la capacidad está en la punta, un material rígido, un material indeformable, donde probablemente se concentre todo allí. Luego podemos tener otra condición en el que el pilote está embebido en un suelo duro y hay que garantizar una profundidad mínima de empotramiento. Hay autores que han dado lineamientos para ello, Meyerhoff, Sick, etc. Y luego están los pilotes de fricción, que son los pilotes que desarrollan su capacidad a lo largo del fuste del pilote. En este caso también puede haber una contribución por fuste, por una contribución por punta. En este caso, si el soporte es muy débil, si realmente no tenemos algo firme ahí donde apoyarnos, muy probablemente se está desarrollando la mayor capacidad a lo largo del fuste del pilote. Ahora bien, decimos capacidad por punta, capacidad por fricción, y esto siempre es lo que nos han enseñado, y decimos, bueno, mira, calculamos esas capacidades y dormimos tranquilos porque la capacidad es 1000 y la carga actuante es 300, entonces eso está perfecto. Pero yo les voy a explicar algo importante y que tiene que ver con la forma en la que usamos los factores de seguridad y la forma en la que hacemos los análisis. Muchas veces cuando decimos capacidad admisible del pilote tanto, X cantidad de kilonewton, estamos perdiendo de vista lo que pudiese realmente ocurrir. Y aquí vamos a aprender a controlar el diseño del pilote con la finalidad de tener diseños adecuados desde el punto de vista de seguridad, pero además económicos, ¿sabes? Diseños que podamos controlar a nivel de seguridad y a nivel de economía, que son obviamente dos componentes, se pueden decir las dos componentes más importantes del proyecto. Entonces, fíjense que aquí tengo un pilote sometido a una carga donde se estima que se desarrolla una capacidad por fricción y una capacidad por punta. Bueno, fíjense estas gráficas que están acá. Esta gráfica que está acá, fíjense que sube y hace este pequeño descenso acá, está desarrollando una máxima capacidad justo por acá, ¿okay? Justo por acá. Y esta capacidad es lo que sería la capacidad por fuste, la capacidad a lo largo de la superficie del pilote. Muchas veces la conocemos como la capacidad por fricción. Luego, fíjense la capacidad en la base o en la punta. Fíjense que esta capacidad se va desarrollando y realmente alcanza un valor máximo para este punto que tengo acá. Observen entonces cómo en el punto B la capacidad por fricción se moviliza para desplazamientos muy bajos, en el orden de media pulgada, tal vez, a veces hasta un poco menos, para llegar a esos máximos valores de fricción. Sin embargo, cuando se ha alcanzado la máxima capacidad por fricción, todavía la base no ha terminado de desarrollar su capacidad. Si yo corto acá y digo el punto B, miren lo que tengo en capacidad de base. Todavía me falta muchísimo. Quiere decir entonces que cuando yo he desarrollado la máxima capacidad por fricción, todavía queda mucho para que se desarrolle la máxima capacidad por punta o en la base. Y decimos, bueno, pero ¿de cuánto estamos hablando? Bueno, resulta que este valor de deformación asociado al punto C pueden ser niveles de desplazamiento en el orden entre 10 y un 15% del diámetro del pilote. Algunos autores hablan hasta del 20% del diámetro del pilote. Típicamente yo menciono entre 10 y 15, entre 10 y 20 como un rango en el que como un rango típico dependiendo de las características del terreno y del pilote, pero tengan en cuenta que si nos vamos al límite más pequeño, si yo tengo un pilote de 1 metro de diámetro, para que él desarrolle su máxima capacidad por punta, yéndome al límite más pequeño, tendría que haber una deformación de por lo menos 10 centímetros para que él llegue a este valor. Entonces eso nos lleva a unas conclusiones interesantes. De la capacidad por fricción podemos estar siempre seguros, porque se requieren muy pocos niveles de deformación, muy pocos niveles de desplazamiento para que se desarrolle dicha capacidad, esa componente de fricción a lo largo del fuste. Pero se requiere mucho desplazamiento en la punta para que se desarrolle la máxima capacidad en la base.
Ahora bien, el efecto combinado es como la curva que tengo acá, estamos de acuerdo, pero es que en este punto tengo mucha contribución de la fricción, porque ya se ha desarrollado la máxima para niveles de deformación muy pequeños y muy poca contribución de la punta. Y si me vengo acá, tengo mucha contribución de la base, incluso pueden experimentarse hasta ya ciertas reducciones en la capacidad de fricción para niveles elevados de desplazamiento. Entonces fíjense que es interesante porque esto no es tan directo como decir 100 más 200, 300 dividido entre 3, listo, esa es la capacidad. No, está ocurriendo esto. A partir de allí, sobre todo los proyectistas de la vieja guardia, por ejemplo, estilan aplicar un factor de seguridad diferente a la punta, un factor de seguridad diferente a la fricción, a la capacidad por fricción, porque entienden de estos comportamientos y lo calibran de esa manera. Los códigos que ahora incorporan los métodos basados en el RFD, en capacidad última y todo esto para análisis de pilote, consideran coeficientes de reducción que son diferentes en la punta y en la fricción porque este comportamiento ya está entendido. Y mediante herramientas como Geo5 vamos a poder graficar la curva, tensión-desplazamiento del pilote y analizar qué está ocurriendo entonces para esos niveles de desplazamiento desde el punto de vista de desarrollo de capacidad. Fíjense que esto es importantísimo porque eso nos va a permitir entender qué hacemos con ese factor de seguridad que estamos aplicando, que muchas veces decimos, bueno, 3 y cruzamos los dedos a ver qué pasa. No, es algo que podemos controlar y podemos tener realmente un dominio en el diseño si entendemos este mecanismo de transferencia de carga y cómo se desarrollan estas capacidades. Para ello, entonces, fíjense que obviamente esto tiene dos grandes mundos, la analogía, la resolución lineal equivalente y la resolución no lineal. La resolución no lineal se desarrolla mediante curvas TZ, curvas QZ, que son curvas ya más específicas que han desarrollado autores como el propio Lyman Rees y otros autores también del área. Boulanger también tiene algunas expresiones. Bueno, hay varios autores de estos importantes del mundo geotécnico que han desarrollado curvas específicas para el comportamiento no lineal. Pero siempre me gusta partir del mecanismo lineal equivalente, primero porque es aplicable para cualquier proyecto convencional. Realmente, si la geotécnica es muy compleja o si ya tenemos otros mecanismos de respuesta donde ya recurrimos a este mundo de las curvas TZ, QZ, ya para respuesta no lineal. Pero para el caso convencional de edificaciones, incluso muchos tipos de puentes, con geotécnicas de las más comunes, las más convencionales, el método de Paulos, que se basa en la analogía lineal equivalente, funciona de maravilla, funciona muy, muy bien. Y si antes no utilizábamos nada de esto, es como que, bueno, ya el que podamos incorporar una lógica lineal equivalente ya es bastante. Ya luego más adelante, mira, tengo una geotécnica muy compleja con unas cargas vibratorias y esto está complicado y bueno, ya tengo que hacer más cosas. Bueno, ya entonces empezamos a revisar el mundo de las curvas QZ, TZ y todo esto, ¿no? Pero de momento, entender que esta metodología de Paulos funciona bastante bien. Fíjense que en este caso, en este procedimiento, el solo se caracteriza mediante el módulo de elasticidad, coeficiente de Poisson. Estamos trabajando con teoría de elasticidad. Aquí lo que vamos a buscar es construir la curva carga-asiento para pilotes. Podemos hacerlo para pilotes individuales o pilotes en grupo. Y necesito la capacidad por punta y la capacidad por fricción. Se requieren ambas componentes. ¿Con qué método? Con el que ustedes quieran. Pero yo necesito unos valores máximos de capacidad para, con la metodología de Paulos, construir la curva de respuesta que modela el comportamiento del pilote, tensión-desplazamiento, considerando el mecanismo de transferencia de carga en el fuste y el mecanismo de transferencia de carga en la punta. Fíjense que la capacidad portante última, sin analizar todavía los desplazamientos, bueno, obviamente viene dado por la máxima en fricción, la máxima en la punta, y ese es el total. Eso es lo máximo que soporta el pilote si hacemos esa sumatoria lineal a la que me refiero. Pero ya sabemos que a nivel de deformaciones, a nivel de desplazamiento están pasando otras cosas. Entonces, fíjense esta gráfica, ¿eh? Y esta gráfica se parece a la que les mostraba anteriormente. Obviamente, la que les mostraba anteriormente proviene de los ensayos, de las verificaciones que efectuó el profesor Lyman Rees para reportar en su momento el comportamiento observado en pilotes, en ciertas condiciones geotécnicas y todo esto. Pero a partir de esa respuesta, este método es un método que sí, simplifica el problema, pero nos da una solución que funciona desde el punto de vista del proyecto. Fíjense, por ejemplo, esta línea azul, de color azul, modela la carga en el fuste. ¿Ve? Es como que para un nivel de desplazamiento SI o SY, que es muy pequeño, se desarrolla la máxima y el método asume, en vez de la curva de Paulos que tiene ese pequeño descenso en estos niveles, bueno, aquí asume un valor constante. Desde el punto de vista de diseño, funciona bastante bien. Luego, ¿qué está ocurriendo? Bueno, que la base va desarrollando su capacidad. Fíjense que para este punto que está acá, esta capacidad es bajita, pero fíjense que él va subiendo, va subiendo, va subiendo, va subiendo, va subiendo y llega acá. Aquí está la máxima. Entonces, claro, tiene que desarrollarse todo este nivel de desplazamiento para poder alcanzar este valor. Y ya finalmente, si sumamos ambas, bueno, se va desarrollando esa curva de capacidad total. ¿Qué busca el método de Paulos? Bueno, construir estas curvas, construir estas gráficas. Y si las tenemos con las capacidades que hayamos determinado ya, por el método que sea, entonces vamos a poder entender, mira, con este factor de seguridad, mira dónde estoy, mira lo que está ocurriendo. Porque ¿qué pasa si yo digo que la capacidad última es este valor que está acá? Bueno, que cuando yo aplico un factor de seguridad, estoy reduciendo ese valor a una componente que está por acá. Entonces, ¿qué es lo que estoy haciendo? Estoy buscando de forma implícita que para un nivel menor de desplazamiento se desarrolle una capacidad que me permita dormir tranquilo. ¿Entiendes? Pero fíjense que es diferente, es muy diferente a decir, esta es la capacidad última, reduzco y tengo un factor de seguridad que me permite dormir tranquilo. No, lo que estamos haciendo es, hay una capacidad última, aplico un factor, un coeficiente que me permite llevar el pilote a un nivel de carga tal que el desplazamiento que se está dando allí, que de repente el desplazamiento esperado y un desplazamiento lógico, ya yo sé que para ese nivel de desplazamiento tengo una componente de carga que sí funciona para las cargas actuantes del proyecto, una componente de capacidad que funciona para las cargas actuantes del proyecto. Es lo que está ocurriendo cuando analizamos estas curvas. Como les decía, hoy simplemente voy a mencionar un poco las cargas laterales para tener en cuenta de que esto no es un elemento que trabaja únicamente a carga axial. Como les decía, muy atentos porque en el siguiente seminario vamos a estar hablando solo de cargas laterales. Pero de forma introductoria entender que si yo empujo un pilote lateralmente o lo someto a momento, voy a tener un comportamiento que es eminentemente de tipo no lineal. En este comportamiento participa las características estructurales del pilote y el terreno de soporte y el tipo de carga que estoy considerando.
El valor del módulo de elasticidad del terreno no es constante con la profundidad y es un valor que además está variando dependiendo de aspectos constructivos de igual forma. El módulo de elasticidad, tengan en cuenta que parte de una relación esfuerzo-deformación. Y alguien pudiese decir, bueno, pero el módulo de elasticidad no es constante. Bueno, el módulo de elasticidad para un nivel de deformación, ok, pero realmente, fíjense, si yo tengo una curva esfuerzo-desplazamiento diferente, yo voy a tener entonces que para este nivel de desplazamiento hay este módulo de elasticidad, para este nivel de desplazamiento hay este otro módulo de elasticidad y así sucesivamente. De manera que ese módulo va cambiando. Que muchas veces lo que hacemos es, mira, no, yo trabajo con módulo de elasticidad asociado al 50% de la deformación última. Ok, perfecto. Pero realmente está ocurriendo que cuando cambia la relación tensión-deformación, que irá cambiando con la profundidad, esa pendiente va a ir variando de igual manera. Entonces eso hace que ese módulo sea diferente en superficie y sea diferente en la parte baja. Es decir, hay mayor restricción abajo, menos restricción arriba y en función de eso el pilote responde lateralmente. Entonces cuando hacemos análisis de pilote sometido a cargas laterales hay que entender esto bien y entender entonces que no hay un único coeficiente de balasto horizontal para modelar eso, sino que eso depende de la profundidad de embebido y está caracterizado o está calibrado dependiendo del nivel de deflexión que ocurre arriba, aquí, aquí, aquí. O sea, es un valor que va variando, un coeficiente de rigidez que va cambiando. Y para ello hay que entender que según los niveles de deformación que se van generando con la profundidad, irá cambiando ese coeficiente de rigidez. Por lo tanto, ese balasto, y ya se han tenido la oportunidad de atender algún otro seminario donde hablaba de cimentación superficial, sabrán que el balasto no es un parámetro del suelo, no, para nada. Es un coeficiente de rigidez que involucra la carga actuante proyectada sobre un área de contacto, en este caso el diámetro del pilote, y un nivel de deflexión, un nivel de deformación esperada. Esa relación de tensión-deflexión es la que me determina un coeficiente de balasto que cambia con la profundidad. De manera entonces que eso hay que tenerlo muy, muy en cuenta porque no es tan directo como meter un valor y ya. Muy bien. Fíjense que hay una representación de un análisis en Geo5. Fíjense aquí un poco cómo varía la fuerza axial. Esto está hecho con el módulo Spring del software, de manera de que allí podemos incluso modelar el efecto de la fricción a lo largo del pilote, que lo podemos hacer con resortes, con muelles a lo largo del fuste. Fíjense que la carga axial puede incluso ir cambiando, va bajando por el efecto de esa fricción. Y fíjense que la resistencia al cortante también se va modificando, los momentos flector. Bueno, como les digo, estos tópicos se los dejo para conversarlos en el siguiente seminario. Pero que tengan en cuenta que el pilote no es un elemento que simplemente absorbe carga axial y ya. No, yo siempre defino esto como una columna enterrada o un pilar enterrado. ¿Okay? Es eso, el pilote es eso, un elemento que recibe carga axial, recibe carga lateral, recibe momentos flectores. Que en zonas donde no hay sismicidad, donde el efecto de viento también está controlado, gobierna la magnitud de la carga axial, muy cierto. Pero en cualquier otra área donde gobiernan los efectos sísmicos, los efectos de viento y la estructura, su geometría, desarrolle componentes laterales o componentes al corte, ese pilote está sometido a axial, cortante y momento. Eso es una columna o un pilar allí enterrado y hay que analizarlo como tal. Primero a nivel geotécnico y luego a nivel estructural. O sea, claro, también siempre lo hago porque hay mucho de esto en la práctica de, no, el pilote realmente eso es solo carga axial. No. Eso no funciona así. Si nos vamos al mundo de puentes, menos todavía, o a cualquier otra estructura similar. ¿Okay? Fíjense, casos de un cabezal con un solo pilote, podemos considerar entonces que sí, la carga axial se transmite, pero el momento flector que está acá, hay una cierta participación de las vigas de cimentación, muy cierto, pero hay casos donde realmente esta viga de cimentación no tiene la capacidad para absorber momentos flectores y literalmente este pilote está sometido a carga axial y a momento. Hay otros casos donde, basado en la definición del nodo, ¿cuál es de la rigidez del nodo? ¿Cuánto es la rigidez del nodo? La sumatoria de todas las rigideces de los elementos que convergen al nodo. Entonces, partiendo de allí, si yo tengo un momento flector, sí, puede haber una redistribución de momentos flectores entre las vigas de cimentación y el pilote que hagan que la componente de carga axial sea la principal y que la componente de momento sea muy baja, en algunos casos incluso casi despreciable, ¿no? Por lo general siempre se considera una porción de momento en el análisis del piloto aún sometido a carga axial, pero que sí, hay veces donde podemos tener estas configuraciones y podemos aprovechar eso. Pero eso va a implicar un dimensionado específico para la viga de cimentación, que es uno de los tópicos que abordamos acá en este programa también. Vamos a poder dimensionar la viga, vamos a establecer su condición de rigidez para que ella sea capaz de participar en el proceso de transferencia de los momentos flectores en el nodo y que entonces mi pilote me dé un diseño más económico porque lo diseño casi que eminentemente a carga axial y la construcción de momento es muy baja. Entonces son ya, como quien dice, estrategias de diseño para tratar de equilibrar un poco el diseño del pilote en términos de diámetro contra el resto de los componentes estructurales. Ya cuando tenemos magnitudes de cargas muy elevadas, bueno, ya aparecen diferentes configuraciones, ya esto va a depender del proyecto. Los casos más convencionales yo siempre recomiendo trabajar incluso, ya ahora les voy a mostrar algunas hojas de marcar con algunos cálculos para que entiendan que aquí todo lo vamos a hacer de forma manual y vamos a validar contra el software. Siempre recomiendo que cabezales de 2 pilotes, de 3 pilotes, de 4 pilotes son análisis que realmente cuando los hacemos a mano los estamos controlando. Primero es muy rápido, muy rápido. Vamos a tener ejemplos acá que se resuelven rápidamente, las transferencias de carga al pilote, los cálculos de las tracciones en la parte baja del cabezal, las verificaciones por corte, funcionado. Son rutinas de cálculo que van fácilmente a una hoja en Markup o en Excel, se hace muy rápido. ¿Okay? Pero hay casos más complejos, sí, como no, donde ya de repente participan una mayor cantidad de pilotes o incluso la geometría puede ser un poco extraña porque está en la esquina del edificio o algo de esto. Allí sí es recomendable trabajar con elemento finito y vamos a tener unos ejemplos de modelados de cabezales con elemento finito utilizando la herramienta SAP 2000 y también haremos algunos comentarios con relación a esos puntos que son ya más específicos.
Cuando ya llegamos a la componente estructural, entonces lo que les decía, ve un pilote que es una columna que está enterrada, va a estar sometido a carga axial, a momento de corte y en ciertos casos a torsión. No es lo más frecuente, pero puede ocurrir. Entonces yo tengo que entender que a nivel estructural, mi pilote tengo que analizarlo de la misma manera, como hacemos con una columna, como eso con un diagrama de interacción, una relación de carga axial contra momento. Yo tengo una línea de resistencias nominales o de capacidades nominales por momento y por carga axial, y cuando factorizo, tengo entonces mis resistencias acá, en esta zona, mis resistencias factorizadas. De manera que esta es la zona donde deberían caer mis pares de valores, capacidades axiales últimas y momentos flectores últimos. Esos pares de valores deberían caer en esta región que aparece acá como región aceptable. Para decir entonces que el diseño está ok. Y para ello, para yo poder desarrollar estas capacidades, ¿con qué estoy jugando? Bueno, con una sección transversal y con un acero de refuerzo, con unas cuantías donde también se deben cumplir con ciertos requisitos de cuantía mínima, longitudinales y transversales, dependiendo de lo que establezca el código, ya sea edificio o sea puente. Siempre me gusta mencionar los diagramas de interacción porque esto ya se ha venido olvidando. Ya la nueva camada, la nueva generación, ya estas cosas no las ve porque directamente va al software para que le construya el diagrama de interacción y todo esto. Y siempre digo que, por ejemplo, un caso en el área de cimentaciones, realmente no es lo más común coger el piloto y llevarlo a un software de cálculo. Por lo general son análisis que hacemos, sobre todo cuando empezamos por la parte técnica, terminamos capacidades, evaluamos comportamiento y luego cuando vamos a hacer el análisis estructural, por lo general son análisis que hacemos de forma manual o mediante herramientas que nos ayuden en el proceso. Pero no es que voy a meter el grupo de pilotes en el software de cálculo, no es lo más común. Ojo que sí, ya actualmente las herramientas permiten hacer esas cosas, pero no es lo más común. Entonces, en esos casos, estos diagramas funcionan muy bien porque lo que hacemos es determinar estas variables auxiliares y vemos cómo estamos con las componentes a momento, las componentes acortantes y, bueno, herramientas como Geo5, por ejemplo, nos facilitan mucho este proceso. ¿Está bien? ¿Qué normativas se recorren o debemos tener en cuenta en el proceso? Tanto de diseño como construcción. Bueno, fíjense, el ACI 318 ahora incorpora una información que a mí me encanta. Antes eso no estaba, en la edición del 2014 no estaba, una información fenomenal para yo poder revisar los aceros de refuerzo longitudinales, transversales, incluso hay comentarios relacionados con los niveles de cuantía. De verdad que está muy, muy completo esta última edición del código del año 2019 para todo lo que es el armado y dimensionado del pilote. Porque lo bueno, lo mejor, es que esto está acoplado con la C7 2016, que como les digo, desde la versión 2016 incorpora el diseño por resistencia de pilote, está en línea con el IBC del año 2018, y todo esto está acoplado con este documento que es la 6543, que es del año 2012. Yo con este documento trabajé muchísimo y en una época era casi que lo único que teníamos que nos daba un lineamiento para diseño y construcción, pero esto era un problema porque este documento no tenía carácter de norma. Entonces, en muchos proyectos, los revisores objetaban que, bueno, pero es que este documento, ¿de dónde es? Y entonces, claro, el ACI además en las primeras páginas tiene unos disclaimers que decían que este documento no tenía carácter normativo. Entonces, siempre había como un vacío allí. Bueno, listo, se solucionó el problema porque el ACI 318 lo referencia, lo cita, y ya luego el nivel de lo que serían las combinaciones de carga y todo el tratamiento de las solicitaciones está en función de lo que establece AC7, y si van al IBC van a conseguir la misma consonancia. Entonces, ahora todo esto está acoplado y es muy bueno para poder desarrollar el diseño del pilote. Si nos vamos al mundo Eurocódigo y al mundo ya más hacia la rama europea, vamos a conseguir el Eurocódigo 7 para diseño geotécnico. Hay otros Eurocódigos complementarios que también se utilizan, como el Eurocódigo 2, por ejemplo, para todo lo que es el dimensionado y armado de los componentes de hormigón. Si fuese acero, trabajaríamos con Eurocódigo 3. Si involucramos el aspecto sísmico, trabajaríamos con el Eurocódigo 8 y así sucesivamente. Aquí hago referencia de momento al Eurocódigo 7 para diseño geotécnico, pero fíjense, hago referencia, por ejemplo, a otros documentos complementarios. Por ejemplo, esta nota técnica que es del año pasado es muy buena porque hace algunas aclaratorias para el cálculo de piloto en Eurocódigo 7 desde el punto de vista de armado, las recomendaciones puntuales que son bien, bien importantes para proyectos, la Asociación de Ingenieros Estructurales de España. Y luego esta serie de guías de Eurocódigo que también pueden descargar de la web, es del Ministerio de Fomento de España, y está fenomenal porque ya ahora tenemos en España el Eurocódigo como normativa obligatoria para proyectos de infraestructura. Y eso lo que hizo fue que apenas esa resolución salió, automáticamente se publicaron estos documentos que siguen saliendo, porque incluso una versión reciente hace poco para aplicaciones, ejemplos y todo esto. Y este documento, lo primero que destaco es que está muy bien escrito, está muy claro el paso a paso de cómo hacer las cosas, está toda la explicación conceptual teórica, que a veces cuando vamos al Eurocódigo nos perdemos un poco. Hay mucha información, muchos artículos, etcétera. Aquí está muy bien organizado. Incluso siempre digo que a nivel visual está muy agradable de leer. Y nada, ¿qué es lo que busca esto? Bueno, la filosofía Eurocódigo explicada en castellano. Está todo allí completo, paso a paso, lo que se hace, los enfoques de diseño, todo esto. Entonces está bien, bien completo. Se los recomiendo que le echen un vistazo, sobre todo si de alguna forma están ligados al diseño de cimentaciones con el Eurocódigo. Hablando específicamente del Eurocódigo, hago referencia para los que les toca trabajar con esta herramienta. Ten en cuenta que este programa de formación tenemos ejemplos desarrollados con normativa americana y ejemplos desarrollados con Eurocódigo. Y de igual forma, hay clases teóricas y de desarrollo de procedimientos que están basados en normativa americana y basados en Eurocódigo, por lo que es de aplicación directa para ambos mundos, ¿no? Entonces, hago referencia, hablando ahora de Eurocódigo, obviamente aquí hay que revisar varios conceptos y muchos detalles, muchas cosas, pero para que se lleven una idea general de cómo funciona esto, aparece la definición de lo que son los enfoques de proyecto.
Fíjense que la explicación que se da a este aspecto es que algunos países querían adoptar un enfoque basado en la ponderación de acciones y las propiedades del terreno, mientras que otros preferían hacerlo ponderando las acciones y la resistencia. Eso lo que hizo fue que entonces se dijese, bueno, mira, la potestad de qué hacer en cada caso se lo asignamos a los anejos nacionales. Con eso entonces cada región tiene su propio anejo nacional en el que da las pautas de cómo va a efectuar este enfoque de diseño, este enfoque de proyecto. El caso de España, por ejemplo, trabaja con el enfoque de proyecto 2, salvo el análisis de estabilidad global en el que se opta en ciertas condiciones para lo que sería el enfoque de diseño 3. Ahí, si van al documento que les hago referencia, van a conseguir toda la explicación. Pero en líneas generales trabajamos principalmente con el enfoque de proyecto 2. Ahora bien, ¿cómo funciona esto? Bueno, hay una sumatoria acá, una representación que nos habla de conjuntos. Esta primera componente nos habla de acciones, conjunto de coeficientes parciales de las acciones, tanto las acciones como tal que involucradas en el diseño o en la verificación del componente estructural. Este símbolo representa el conjunto de coeficientes parciales de los parámetros del terreno, y esto que está acá representa el conjunto de coeficientes parciales de las resistencias. Entonces, estos enfoques, que son 1, 2 y 3, juegan con qué hacer para cada uno de estos componentes, las acciones, los parámetros del terreno y ya lo que sería la resistencia. Eso es lo que significa esa expresión general que está allí. Entonces, fíjense que aparece qué hacer para el enfoque de diseño 1, qué hacer para el enfoque de diseño 2, qué hacer para el enfoque de diseño 3. Es interesante porque para el caso europeo, por ejemplo, como les digo, España trabaja con el enfoque de diseño 2, pero el Reino Unido, por ejemplo, trabaja con el enfoque de diseño 1, otros países trabajan con el enfoque de diseño 3, otros países combinan enfoques de diseño dependiendo de la condición de proyecto. Entonces, bueno, es importante identificarlos, sobre todo los que están de este lado del charco, como decimos, ¿no? Bueno, fíjense, como les decía, hay unos anejos nacionales que dan las pautas para calibrar esto desde el punto de vista de diseño. Esto que está acá, esto es una tabla que proviene del documento que está del Ministerio de Fomento, que les mostraba hace un momento. Pero estas tablas que les muestro acá son las del Eurocódigo 7. Entonces, para el caso de pilote, que es el que estamos conversando hoy, fíjense que hay dos tablas. Hay una tabla para pilotes hincados, para lo que sería el conjunto R1, R2, R3 y R4, que son esos conjuntos que, me devuelvo a la anterior, para que no se pierdan, son esos conjuntos que entrarían acá, de manera que, fíjense que yo puedo factorizar acciones, factorizar propiedades del terreno o factorizar resistencia. Eso es lo que estamos refiriendo acá. Bueno, si yo me vengo acá a los factores parciales de resistencia, específicamente R1, R2, R3, R4, en función de estos conjuntos, fíjense que hay unos coeficientes, ¿ves? Aparecen unos coeficientes acá para pilotes hincados y aparecen unos coeficientes para pilotes rotados. Y muchas veces, bueno, el problema se resuelve por aquí y listo. Bueno, no. Es importante destacar que ya el código nos dice directamente que tenemos que tomar en cuenta lo que indique el anejo nacional. En este caso voy a hacer referencia al caso español, que trabaja con el enfoque 2, que sería esta estructura que está acá. ¿Qué ocurre en esta estructura? Bueno, tengo coeficientes parciales en lo que serían las acciones. No modifico las propiedades del terreno, pero sí modifico mediante un coeficiente la resistencia. ¿Por qué se hizo de esta manera en España? Porque se acoplaba muy bien a la tradición española de lo que típicamente se hacían los métodos basados en esfuerzos permisibles. Entonces, por eso se hizo de esa manera para el territorio español. En otras regiones se ha hecho de otra forma por la tradición de diseño que existe en otras partes de Europa. Para que tengamos un poco claro ese punto. Entonces, si yo parto de estos coeficientes que tengo acá, que son los coeficientes base que da el Eurocódigo, resulta que ahora tenemos que tomar en cuenta lo que diga el anejo nacional. Entonces, para ello aparece la definición del coeficiente de modelo. El coeficiente de modelo es un número que ajusta el coeficiente que se aplica en la punta y que se aplica en el fuste del pilote. De manera que cuando vamos a verificar un pilote, cuando vamos a diseñar un pilote, ese coeficiente parcial que reduce la resistencia, fíjense que en este caso estoy hablando del conjunto R2. ¿Por qué estoy hablando del R2? Bueno, porque el grupo R2 es el que corresponde con esta configuración. ¿Ves? Esto es A1, M1 y esto es R2, que es el del enfoque de diseño 2. Entonces, para ese caso en particular, por ejemplo, el caso España tiene un coeficiente para la base y para el fuste que vale 1,55 para estructuras de edificación, tanto para pilotes hincados como para pilotes rotados. Y si fuese cualquier otra estructura es 1,25 y 1,05 para pilotes hincados y 1,35 y 1,10 para pilotes perforados, pilotes rotados. Entonces, ¿qué haría el proyectista? El proyectista dice, bueno, yo tengo la resistencia del sistema, vamos a suponer, me refiero a la punta, tengo la capacidad por punta, y ahora yo tengo que reducir esa capacidad por punta. ¿Cómo lo hago? Decimos, bueno, vamos a suponer que un pilote perforado, bueno, trabajo con, si es por punta y es una estructura de edificación, trabajo con 1,55. Ah, pero 1,55, fíjense lo que dice esta nota, aplicable junto con el coeficiente de modelo definido en 76238. Eso es este artículo que está acá, y aquí entonces ese coeficiente de modelo permite corregir el lambda B y el lambda S, los coeficientes de punta y fuste, con un valor que en este caso, para el caso español, es igual a 1,4. Alemania tiene otro, Irlanda tiene otro y así sucesivamente. Solución, multiplicamos 1,55 por 1,4. Y ese valor conjunto es el coeficiente parcial que reduce la resistencia para el caso de los pilotes si fuese una estructura de edificación. Si fuese otro tipo de estructura, multiplicamos 1,35 por 1,4. Porque este coeficiente modelo busca ajustar estos coeficientes que están acá. Y fíjense que estos coeficientes realmente ya no son los mismos que establece el Eurocódigo como tal. Porque el Eurocódigo dice, estos son los coeficientes básicos, pero usted debe ir a su anexo nacional, a su anejo nacional, para validar qué está ocurriendo allí, porque cada país tiene su tradición de diseño, su tradición constructiva. ¿Okay? Entonces, bueno, este sería un poco el marco de lo que sería la dinámica de diseño basado en Eurocódigo. Luego también las capacidades, cuando hablamos acá de capacidad, porque aquí estoy hablando del coeficiente que reduce la capacidad, luego esas capacidades, bueno, la vamos a determinar con procedimientos que también hay unas recomendaciones en el Eurocódigo y también en documentación geotécnica de referencia.
Luego está el otro mundo, el mundo de los puentes. En ese caso, todo se hace conforme a lo que dicta la AASHTO LRFD, la normativa de puentes como tal. Aquí, todo, tanto geotecnia, estructura, todo, la superestructura, absolutamente todo se hace por el RFD. Es algo que ya existe en el código AASHTO desde hace ya, podemos decir, ya un poco más de 20 años, ya se hace de esta manera, por lo que yo siempre resalto que un ingeniero geotécnico que participa en un proyecto de puente no puede reportar capacidades en lenguaje de esfuerzo permisible si es para ese proyecto, si es para un proyecto de puente en particular. ¿Por qué? Porque el lenguaje tiene que ser LRFD. Y alguien dice, bueno, pero ¿qué importa? Que digas admisible o que digas capacidad última. No importa mucho, son dos cosas totalmente diferentes. La capacidad permisible proviene de tener una capacidad ajustada por un factor de seguridad asociado a unas componentes de cargas de servicio, mientras que en el LRFD tenemos un proceso de mayoración de cargas actuantes y minoración de resistencia. Son dos mundos totalmente diferentes. Los coeficientes son diferentes, no es lo mismo un factor de seguridad que muchas veces tiene la tradición de diseño y constructiva de la región con un coeficiente que viene de una teoría del RFD que tiene asociado todo un comportamiento probabilístico y toda una cantidad de análisis que se han efectuado para poder fijar esos coeficientes en la punta, en el fuste o incluso en cualquier otro componente de la estructura del puente como tal. Me refiero a esto que está acá. Fíjense, aquí tenemos que este valor gamma que está acá, el factor de carga, que se aplica a las solicitaciones. Obviamente ya este Q es la propia solicitación y este es un componente que es un modificador que tiene que ver con ductilidad, redundancia e importe operativo del puente. Todo esto tiene que ser menor a este valor que está acá. ¿Quién es este? Bueno, la capacidad nominal multiplicado por un factor de resistencia, obviamente la lleva a una condición ya de diseño, ¿no? Bueno, aquí está un poco el tratamiento de ese valor N que les menciono por acá. Ya tiene que ver con las dos condiciones que establece el código, pero esto que está acá es lo fundamental, ¿no? Que hay un proceso de factorización de carga y de reducción de resistencias nominales. Esto es LRFD y así es como verificamos las zapatas, los pilotes, lo que sea, los estribos, todo lo que sea que tenga que ver con la estructura de puente en lenguaje AASHTO se hace de esta manera. Si lo hacemos con Eurocódigo, seguimos el otro lenguaje que les indicamos antes. Y si es por esfuerzo permisible, bueno, tenemos una capacidad que se aplica un factor de seguridad por punta por fricción, que es lo que explicaba al comienzo de la presentación. Para ir identificando que están todas las áreas, de por sí, aquí las revisamos todas, vemos toda la parte teórica, conceptual y normativa de cada uno de esos mundos y los ejemplos se desarrollan aplicando esfuerzo permisible, aplicando Eurocódigo, aplicando el RFD, dependiendo del caso, para que lo tengamos en cuenta. ¿Qué establece el código AASHTO? Bueno, que hay que revisar la resistencia geotécnica del terreno a nivel lateral, en suelo y roca, las compresiones, las resistencias al levantamiento, todo exactamente igual desde el punto de vista estructural, condiciones de punzonado, donde de repente el pilote busca como que atravesar estratos más débiles porque hay intercalados estratos débiles y estratos rígidos, que puede ocurrir en ciertas condiciones geotécnicas. Cuando hablamos de socavación, no es necesariamente que el ingeniero geotécnico haga análisis de socavación. Lo que ocurre es que aquí en la parte de puente yo siempre hablo que hay unas reuniones que son muy importantes, pues son las reuniones de proyectos, donde hay que saber hacer las preguntas adecuadas para poder iniciar los diseños. Y una de las cosas es, si tenemos un puente en una zona cercana a ríos, mares o con topografías con ciertas pendientes, etcétera, van a haber problemas de socavación, incluso en muchos casos no necesariamente por el río o el mar, sino que en otros casos puede ser hasta por fenómenos de lluvia, pero es muy probable que existan fenómenos de socavación. Entonces aquí el punto está en que una parte del equipo la conforman los hidrólogos, los hidráulicos y estos profesionales hacen estos análisis de socavación. Por lo general el geotécnico no hace estos análisis, ojo, a menos que tenga esa especialidad, a menos que lo sepa hacer, pero no es lo común. Esto es importante, muchas veces se cree, bueno, ¿cuánto asumiste de socavación? No, eso no se puede asumir, eso hay que calcularlo. Hay todo un tratamiento de escorrentía, hay todo un tratamiento de cuencas y bueno, hay un montón de variables ahí de tipo hidrológico en las que de verdad no soy experto ni nada por el estilo, que estos profesionales toman en cuenta para poder decir, mira, se espera una socavación de tanto y ese valor sí me importa desde el punto de vista de diseño porque tengo que ver si la parte de arriba del pilote queda descubierta y por ende esas deformaciones laterales cuando vengan las cargas laterales pueden ser mayor o si se pierde toda esa fricción que de repente hice el diseño muy ajustado, mira, y justo me da, bueno, perfecto, con 2 decimales, bueno, no, porque de repente vas a perder una buena cantidad de contacto por fricción en un proceso de socavación y bueno, eso es lo que tomamos en cuenta acá. Y el fenómeno de fricción negativa, el código le presta mucha atención porque es algo que es muy probable o puede ocurrir en muchas tipologías de puente dependiendo de la condición geotécnica y hay un tratamiento para lo que sería el fenómeno de fricción negativa. Esto que les refería acá tiene que ver con los estados límites de resistencia. Esto es importante destacarlo. Cuando estamos hablando de AASHTO, ahora adicional a este tema de factorización de carga y de reducción de resistencia, ten en cuenta que ahora hablo de un estado límite. Entonces hablo de un estado límite de resistencia, un estado límite asociado a eventos extremos, sismo, e incluso impactos de un iceberg en un puente que atraviesa el océano, bueno, y ya efectos de carga más dramáticos, que el código define muy bien lo que son los eventos extremos, y ya lo que sería la condición del estado límite de servicio, en el que controlamos los asientos, los movimientos horizontales, las rotaciones, y todas estas variables que están acá, que tienen que ver con la respuesta a nivel de deformación. Siempre destaco también que tampoco hay números mágicos, ¿no? Recientemente se emitieron unas recomendaciones en la última edición del código en el año 2020 relacionados con, por ejemplo, los movimientos totales y diferenciales. Antes había como unos números de referencia para los tableros y esto. Ahora hay un poco más de información dependiendo de la estructura del puente. Pero que tengamos en cuenta que esto se valida conjuntamente geotécnico con estructural. El geotécnico tiene la capacidad, el estructural tiene la capacidad de considerar las deformaciones en su modelo y evaluar el impacto de esas deformaciones en el modelo. Entonces, estas son cosas que el código da unas referencias, da unos valores referenciales. Ojo, en la última edición, porque antes todavía era un poco empírico.
Y ya luego la estructura tiene que validar si esa información es adecuada, si esos niveles de distorsiones, de deformaciones diferenciales son adecuados. Y dice, bueno, mira, sí, permitimos una distorsión angular máxima de tanto, pero tengamos en cuenta que realmente eso es algo que se tiene que conversar, que se tiene que acordar entre ambas partes. Fíjense que aquí tenemos, por ejemplo, los lineamientos para pilotes hincados. Los pilotes hincados se determina una resistencia por punta, que depende de una resistencia unitaria del pilote a nivel de punta, multiplicado por el área transversal en la punta. Luego tenemos la resistencia unitaria por fricción, que se multiplica por el área transversal por la superficie del pilote, para tener estas dos componentes. Y luego estos coeficientes que están acá son coeficientes que pueden provenir de un análisis de que vayamos a hacer una evaluación por carga estática, mediante coeficientes estáticos o mediante coeficientes dinámicos. Un punto que me parece interesante destacar acá es que los coeficientes cambian dependiendo de varios factores. Por ejemplo, fíjense este que está acá. Este que está acá nos habla de un factor de resistencia para pilotes hincados, en donde, fíjense, el coeficiente está cambiando dependiendo de si trabajas con el método alfa, con el método beta, con el método lambda. Fíjense que son coeficientes diferentes, coeficientes factores de resistencia. Entonces, fíjense que este código a mí me gusta mucho porque tiene muy embebido lo que es el componente geotécnico y estructural. Están bien conectados. Y es por lo que siempre yo digo que es que la estructura no está levitando, la estructura está embebida en el suelo, está la cimentación en el suelo. O sea que es muy importante entender qué pasa en el terreno para poder calibrar la respuesta estructural, ¿no? Entonces, estos factores de resistencia, fíjense que varían según la metodología de diseño geotécnico y esto obviamente tiene un impacto en las dimensiones y por ende en el diseño estructural. Y los coeficientes que cambian también dependiendo de la metodología de hincado que se utiliza. En este caso, para los pilotes hincados. Luego, para lo que serían los perforados, la lógica es la misma. Una capacidad por punto, una capacidad por fuste y unos coeficientes de reducción. Y esos coeficientes de reducción aquí me permite, por ejemplo, ver lo que les mostraba hace un momento, ¿no? Si yo tengo, fíjense, esta resistencia lateral en arenas, esto tiene que ver con la resistencia por fuste, es un coeficiente diferente a lo que sería la componente por punta, pero fíjense que hacen mención del método que se está utilizando. Esto es acoplarse al esquema AASHTO. AASHTO recomienda estos métodos como tal. Ojo, hay algunos apartados del código que nos indican que si el geotécnico considera que hay un método que es apropiado para ese puente, para esas condiciones, esto es perfectamente válido y esto es potestad del geotécnico. Pero ya aquí hay una recomendación directa del método que se va a utilizar desde el punto de vista geotécnico para llegar a esas capacidades. Y fíjense que el factor de resistencia cambia porque refleja lo que les indicaba al comienzo de la clase. Hay unos niveles de desplazamiento que son diferentes en punta y en fuste y ya se tienen en cuenta en el proceso de diseño. Cuando tenemos, por ejemplo, el caso de pilotes en grupo, pilotos rotados en grupo sometidos a carga axial, también hay unas recomendaciones típicas en la literatura geotécnica en textos como el Bajadás, el Jiménez Sala, el Bowles, etcétera, ¿no? Donde nos dan unos coeficientes. Mira, si el pilote tiene más de 2.53, el factor típicamente se asume 1 y si está menos de esto, entonces nos dan que si las ecuaciones del US Army y otras ecuaciones también que se utilizan para calibrar esa eficiencia del grupo de pilotes. Pero aquí hay algo bien interesante y es que el código AASHTO desde hace ya varios años hace referencia a lo que es el contacto del cabezal con el terreno. Esto es bien interesante porque ellos han logrado validar que cuando se trabaja en una condición en que el cabezal del cepado está en contacto perfecto con el terreno, se hablan de espaciamientos relativamente pequeños, incluso 2 veces el diámetro, y los factores de reducción pueden ser prácticamente 1. Esta acotación que hace el código acá, que es aplicable a cualquier tipo de proyecto, pero que está hecho en el de puente, es bien interesante porque de alguna manera lo que nos está diciendo es, bueno, si hay socavación y se pierde el suelo debajo del cabezal, ya ellos quedan más como de esta forma, ¿no? Quedan como que pierden esa restricción. Entonces, en ese caso, sí aumenta el coeficiente sí se reduce, mejor dicho, el coeficiente de eficiencia y por lo tanto castiga más el diseño. Pero realmente el factor de reducción por efecto del grupo está muy dependiente de lo que es la condición de contacto del cabezal en el terreno por todos estos efectos de socavación que les he indicado anteriormente. Cuando estamos trabajando en grupo, el código da estos nomogramas. Nosotros hemos tenido la oportunidad de validar estos formatos de análisis en Geo5, por ejemplo, para el módulo de grupos de pilote y se cotejan perfectamente bien porque estos son analogías que da el código de comportamientos ya estudiados, ya analizados, ya comprendidos. Obviamente alguien puede decir, oye, pero ¿y por qué no lo hacemos un modelo en elemento finito? Por supuesto que si nos sobra el tiempo lo haremos en un modelo en elemento finito. Si tenemos todo un montón de información del sitio y disponemos de muchas horas para montar esos megamodelos, bueno, por supuesto, bienvenido. Pero yo siempre hablo en función del proyecto. ¿Por qué? Porque el proyecto, nunca tenemos mucho tiempo para entregar el proyecto. Jamás nos dicen, mira, el proyecto termínalo cuando tú puedas. Eso jamás es así. Si nos llaman el viernes, es para el lunes. Si nos llaman el jueves, es para el viernes. Nunca hay tiempo para analizar muchas cosas. Entonces está interesante porque aquí el código nos da las pautas para cómo analizar los grupos de pilotes con el concepto de la fundación equivalente. Incluso estos conceptos provienen de los tratamientos de cimentaciones superficiales, ¿no? Aquí se analiza lo que es el concepto de una superficie neutra, donde se desarrollan estos incrementos de tensiones y ya luego hay un manejo de distribución de carga que en cierta forma se asocia con las primeras componentes de los diagramas de Boussinesq, como que si ustedes trabajan con las líneas tangentes de los diagramas de Boussinesq, se parece mucho a lo que está ocurriendo acá y permite llegar entonces a evaluar esa respuesta en términos de asentamiento. ¿Por qué? Porque una de las cosas que le damos muchísima importancia acá en sísmica en general, porque lo hacemos en cimentaciones superficiales profundas para análisis de cualquier tipo de estructura, es en los asentamientos. Y eso es un mito que rompemos entrando a cualquiera de nuestros programas de formación. La capacidad es importante, por supuesto, pero por capacidad es muy difícil que falle algo, muy, muy difícil. Por lo general, los mecanismos de falla se dan es por deformación, por problemas de asiento, por problemas de deformación. Eso es lo que tenemos que controlar fuertemente. ¿Okay? Y fíjense lo que les mencionaba,
el código AASHTO, nos indica qué hacer con el fenómeno de fricción negativa, porque hay todo un tratamiento de la fricción negativa. Imagínense, yo siempre explico esto, es la forma como que considero más fácil, es que imagínense que el piloto está enterrado y hay como que un efecto de deformación o de asiento de uno de los estratos o de ciertas capas del terreno que ellos buscan deformarse, obviamente reducen su altura equivalente y al darse esa deformación, al estar en contacto con el pilote por efectos de fricción o adherencia, buscan jalar el pilote hacia abajo, buscan como llevarlo hacia abajo. Entonces, ese fenómeno de fricción negativa, obviamente, incrementa la componente de la carga axial. Imagínense que el pilote está soportado en un estrato rígido y hay algo que está buscando jalarlo hacia abajo. Bueno, él ya originalmente tenía una reacción en la punta, pero si yo busco empujarlo hacia abajo o meterlo allí por ese efecto de fricción negativa, esa componente de carga axial se incrementa. Entonces, el código aquí nos da unas pautas para, mira, si considera que a nivel geotécnico puede haber fricción negativa, esto ocurre típicamente con cambios en lo que sería la capacidad, cambios en lo que sería la condición geotécnica del estrato superior con el inferior, por ejemplo. Bueno, en ese caso, el geotecnista puede identificar de que puede darse un mecanismo de fricción negativa y podemos validarlo, podemos comprobarlo y corroborar. A través de Geo5 también hay una función bien interesante en el que podemos asumir una condición de deformación. Podemos decir, bueno, ¿qué pasa si el terreno se deforma 3 centímetros? Bueno, que con esa deformación se desarrolla un mecanismo de fricción negativa que resta a la fricción positiva y al restarlo se reduce la capacidad del piloto y podemos ver si funciona o no funciona. De manera que ahí lo vamos a poder hacer también e incluso podemos hacer la adaptación para que se acople a los requerimientos del código AASHTO LRFD. Como les decía, hay otro tema que siempre es de mucho interés en el área de puentes que tiene que ver con los pilotes en suelos potencialmente licuables. ¿Por qué analizamos esto? Bueno, porque todos estos terremotos muy famosos que se ven acá, que todos ustedes conocen, se evidenció que el pilote o grupos de pilotes sufrieron fallas por deformaciones, por cortante entre el cabezal y el pilote, incluso por cambios de rigidez en el terreno, un material rígido con uno débil. Ahí hay un punto de concentración de tensiones y esto produjo daños en los pilotes. En otros casos, de repente, ellos pudieron deformarse porque eran muy dúctiles y se deformaron, pero entonces se cayó el tablero. Entonces, claro, esto siempre fue documentado, siempre se estuvo documentando y se llegó al punto en el que sí, hay todo un lineamiento de diseño estructural, todo un sistema de control de desplazamiento y todo esto, pero se le presta mucha atención a que pueda haber licuación en el terreno. Y el código lo destaca diciendo que el proyectista, el ingeniero a cargo de la verificación de la cimentación, debe validar el adecuado comportamiento del pilote ante un fenómeno de licuación. Y esto es importante porque es algo que realmente no es algo con lo que estamos acostumbrados a familiarizar. Es un área que está en pleno proceso de investigación. Hay muchos autores trabajando con esto. Actualmente hay muchas personas del área geotécnica desarrollando procedimientos. Yo en lo personal, acá me gusta mucho el método de Poulos y van a tener un ejemplo donde está todo resuelto paso a paso para evaluar el pilote en suelo potencialmente licuable. Incluso lo hacemos con un registro sísmico. Y el documento que está todo calculado, yo lo voy explicando en un vídeo, voy explicando todo, mira, calculamos esto, metemos esto acá, revisamos, evaluamos y hacemos unas comparativas, ¿no? De manera que es una forma de controlar un poco esto. Hay métodos más conservadores, como decir, bueno, asumo que esta parte del terreno desaparece y no hay fricción, no hay contacto, y bueno, y veo cómo se comporta. Bueno, eso puede funcionar si quitamos un par de metros, 3 metros, algo de esto, pero si un fenómeno de licuación de 4 o 5 metros, realmente ese pilote va a ser muy difícil que funcione. Entonces, hay que analizarlo con métodos más elaborados, más precisos, ver qué ocurre con los cortantes, con los momentos, porque hay fenómenos inerciales y fenómenos cinemáticos. Entonces, bueno, es un área de verdad que, como les digo, he tenido la oportunidad en los últimos años de trabajar mucho con esta área en particular, de lo que ocurre a nivel de respuesta sísmica alrededor de la cimentación, y les puedo decir que sí, es un área que está en pleno proceso de producción, de creación, de desarrollo de material intelectual y de muchas cosas allí para poder evaluar este fenómeno y este mecanismo de respuesta. Y finalmente llegar al diseño, ¿okay? En donde ya habiendo validado la estabilidad desde el punto de vista geotécnico, ahora efectuamos el diseño estructural. Fíjense que aquí hay un armado donde el acero de refuerzo no es que llegue que sea la tercera parte, a la cuarta parte, a la mitad, no. Si estamos diseñando un pilote para una aplicación, como para un proyecto como un puente, donde ya yo sé que tengo cargas laterales, momentos flectores y todo esto, ya yo sé que este elemento estructural va a tener un requerimiento de acero importante, va a tener un requerimiento de acero longitudinal y transversal importante, de manera que, como les decía, hay que cumplir con todo el peso de la ley como si esa columna estuviese ahí enterrada. O sea que eso es lo que ya dicta el código, ya el código da pautas para establecer los aceros de refuerzo mínimos longitudinales, transversales, las separaciones, lo que sería la concentración de acero de refuerzo justo debajo del cabezal. Incluso está interesante porque hay recomendaciones para ciertos tipos de suelo. Mira, si se trata de un material arcilloso con tales características, entonces el confinamiento del acero transversal debe ser mayor y así sucesivamente. O sea que esto es lo que hay que tener en cuenta, ¿okay? Todos estos tópicos los vamos a ver con mucho detalle, aquellos que se apunten a este programa de formación, que les digo, está muy completo para dominar lo que es el área de diseño geotécnico estructural de este tipo de cimentación. Vamos a echar un vistazo a un ejemplo con la herramienta Geo5. Vamos a ver cómo funciona. Vamos a ver qué tenemos acá. Vamos a ver acá un poco la pantalla. Muy bien. Fíjense, yo tengo acá un pilote que tiene un diámetro de 80 centímetros, tiene una longitud de 10 metros. Vamos a darle aquí editar a ver qué tenemos. De momento lo estoy diseñando con el código A6318. Voy a trabajar con lo clásico, factores de seguridad, método ASD. Voy a trabajar con el Naval Facility de los Estados Unidos, un factor de seguridad de 3. Nada fuera de lo común, algo bien convencional. De momento vamos a ver qué pasa solo con la carga axial. Fíjense que aquí tengo 3 condiciones de carga. Yo siempre explico que esto es muy importante definirlo así en la herramienta. La condición de servicio para evaluación de asientos
Si estoy trabajando con ASD, yo voy a tener una condición de diseño geotécnico para carga de servicio, pero es de diseño, porque la herramienta me diferencia entre lo que es el servicio para asiento y el diseño para capacidad portante vertical. Entonces siempre hago esa diferencia allí. Y luego el diseño estructural, que bueno, ya incorporará un factor de mayoración o una factorización de carga vertical, dependiendo de lo que diga el código, que en este caso debería ser el A6318. La carga es un insumo del diseño, obviamente ya está efectuado el diseño de la estructura y ahora vamos a revisar la cimentación. Aquí está la geometría. Bueno, podemos trabajar con diferentes secciones, podemos trabajar con, ya con configuraciones de pilotes rotados, pilotes hincados. Incluso tiene una opción bien interesante en la que yo puedo acá pedir una longitud mínima basado en capacidad portante o en asiento para ver cuánto puede ser el requerimiento del pilote si yo deseo controlar, por ejemplo, las magnitudes de asiento. Y eso nos da como un valor de entrada, ¿no? Como un valor inicial. En este caso ya es un dato, los 10 metros, y vamos a trabajar con él. Pero si yo estuviese buscando la longitud más económica, ese sería un procedimiento interesante a seguir. ¿Okay? Muy bien, luego tenemos los materiales. Bueno, el hormigón, el acero de refuerzo longitudinal y transversal. Si quiero asignar algún nivel freático lo puedo hacer, si quiero asignar algún material incompresible también lo puedo hacer, y puedo trabajar con diferentes etapas, puedo trabajar en condición permanente, transitoria, accidental, sísmica. Al momento vamos a hacerlo lo más sencillo posible para que veamos la aplicación y vamos a llegar a una capacidad portante vertical. Esto, de verdad, la única diferencia que hay con lo que yo acabo de hacer ahora es que ustedes tienen que dar los datos de la geometría. Todo lo demás que yo he hecho, que me he ido de arriba hacia abajo, es lo que se hace. Lo que les quiero decir es que un modelo de este tipo, miren, en 10 minutos lo tienen, en 10 minutos. De verdad que esta herramienta es espectacular para entregar los proyectos, como siempre digo, siempre hablando en términos de los proyectos. El proyecto siempre es para mañana y nunca hay tiempo de revisar mucha cosa, y si son herramientas que obviamente tengan una validación y que además yo me sienta seguro con lo que está ocurriendo internamente, es perfecto. Y ya les voy a mencionar a qué me refiero con eso de saber lo que está ocurriendo, pues una de las cosas que hacemos acá es que todo lo hacemos primero manualmente y luego validamos contra el software. ¿Qué nos arroja la herramienta? Bueno, una capacidad portante por fricción, una capacidad por punta, esta es la capacidad total, y bueno, esta era mi fuerza actuante definitiva, que ya la tenía configurado acá en las condiciones de carga. Fíjense que en la capacidad portante vertical estoy analizando la condición de diseño técnico, y estos son los factores que pide el método del Naval Facility de los Estados Unidos. Y nos da un factor de seguridad de 5 contra 3, ¿vale? Alguien diría, no, tengo que bajarlo más porque para que me dé lo más económico 3.2. Antes de hacer eso, yo siempre recomiendo ir al módulo de asiento y ver qué está pasando con el asiento. Es lo ideal antes de empezar a hacer ajustes que tienen que ver con los componentes de resistencia. Fíjense que si yo pido acá el detalle, él me dice que yo tengo una magnitud de asiento de 3.9 milímetros para lo que sería mi carga actuante de servicio. Y alguien diría, bueno, está perfecto, funciona bien. Sí, realmente para la carga de servicio realmente se espera un asentamiento bien, bien bajo, ¿no? Pero lo que intento transmitir acá, más que ver ese número y decir, bueno, puedo dormir tranquilo, es entender qué está ocurriendo con el desarrollo de capacidad del pilote. Esto que está acá es la curva carga-asiento siguiendo la metodología de Paulos que les mencionaba hace un momento. ¿Qué es lo que está ocurriendo acá? Bueno, fíjense, este tramo, esto está dibujado, fíjense, hasta 25 milímetros. Esta curva que se está desarrollando acá, que llega a un valor máximo, que es más o menos así como unos 14 milímetros aproximadamente. Eso que está allí es la curva de desarrollo de capacidad por fricción. Se está desarrollando para una magnitud de unos 14 milímetros, algo así como unos 1.4 centímetros. Fíjense que se parece mucho al número que les indicaba en la presentación. Pero fíjense lo que está pasando con la punta, ¿no? Con la capacidad por punta, se está desarrollando para el mismo nivel de desplazamiento, se está desarrollando, bueno, nada, porque la capacidad por punta nos dio, según el cálculo, nos dio 1.300 kilonewtons. Si estamos acá en este punto, voy a tomar este más o menos aquí como referencia, estamos apenas en unos 100 kilonewtons, más o menos. O sea que cuando se desarrolla el 100% de la fricción, apenas tengo 100 kilonewtons de la capacidad por punta. Todavía falta mucha deformación para que se llegue a este valor. Vamos a probarlo. Vamos a poner aquí 100 milímetros. Fíjense, aquí ya lo veo. Vamos a ver cuánto es esto. Fíjense, estoy apenas como en 700. La capacidad por punta no la pierdan de vista, son 1300. Vamos a ver si 200 milímetros. ¿Cuánto es esto? Bueno, por ahí ya como que se acerca. Vamos a ver. 1300, aquí estoy. Sí, estoy más o menos por acá. De repente un poco menos. De repente unos 180 milímetros. Algo así. Es decir, más o menos por allí, ¿ves? Ahí es que estoy realmente desarrollando esa capacidad por punta. Por una deformación de ¿cuánto? De 18 centímetros. ¿Cuál era el diámetro de este pilote? 80. Si divido 18 entre 80, me está dando 22%. ¿Recuerdan que les dije que yo típicamente hablo de 10 al 20%? Bueno, aquí está dando 22% para desarrollar la máxima capacidad por punta. Y alguien dice, bueno, entonces, ¿cómo hago para meter eso allí, que eso baje 22 centímetros para que se desarrolle? Esto lo que significa es que tenemos que entender el fenómeno para poder pensar en un factor de seguridad. Si yo digo que esta es mi respuesta esperada, y yo tengo acá este valor de 1300 kilonewton y aplico un factor de seguridad de 2, por ejemplo, bueno, estoy alrededor de unos 700 kilonewton. Entonces lo que tengo que entender es que esos 700 kilonewton que debería estar acá, bueno, yo estoy diciendo automáticamente que ese pilote se va a deformar unos 9 centímetros. ¿De verdad es así? ¿De verdad creen que puede ocurrir esa deformación? No lo sé, se puede analizar. Pero lo que les quiero decir es que ese factor de seguridad está íntimamente ligado al nivel de deformación que yo estoy esperando, nivel de desplazamiento que estoy esperando en el terreno para que se desarrolle ese nivel de capacidad por punta. Por eso, muchos proyectistas dicen, mira, yo de la fricción estoy seguro, entonces yo aplico factores de seguridad de 1.5, porque ella siempre está allí. Pero de la punta no estoy tan seguro, entonces aplico factores de seguridad de 3, por ejemplo. Entonces vamos a ver diseños en el que el proyectista tiene, por ejemplo, un factor de seguridad de 3 para la punta y de 1.5 para la fricción.
¿Y qué es lo que está ocurriendo ahí? Que le está tomando en cuenta este mecanismo de respuesta. Estas cosas las analizamos, las discutimos y las evaluamos en este programa, por eso es lo que permite calibrar bastante bien. Imagínense que ustedes pueden entregar su proyecto y puedan decir, bueno, mira, con este factor de seguridad estoy hablando de un nivel de deformación de tanto, que con el peso propio de la estructura y todo esto, y ya comparando con este valor que tengo acá, es apropiado. Eso es lo que buscamos acá. Ese es el gran beneficio de entender el mecanismo de respuesta, tensión, desplazamiento de los pilotes. Y luego llegamos a lo que sería el diseño estructural. En este caso, como tengo solo carga axial, fíjense, él no me está diciendo nada de desplazamiento, cortante y momento. Fíjense que este módulo se llama capacidad portante horizontal y está bien holgado y prácticamente está al 98% de relación de refuerzo longitudinal. Esto lo que está diciendo es que estamos cumpliendo con la cuantía mínima, realmente. Eso es lo que está pasando allí. Y aquí yo tengo esto definido como una columna, que como típicamente lo haríamos según el ACI 318. Fíjense que como no tengo ninguna componente acá, vamos a involucrar la fuerza horizontal. Me voy a ir a la carga, el módulo de carga, y voy a afectar únicamente estos dos. El geotécnico, solo para que haya una consonancia, le voy a poner acá, vamos a poner unos 40 kilonewton y vamos a poner el estructural, vamos a suponer que son unos 45 kilonewton, vamos a darle OK, 40 y 45. La de servicio la dejo igual porque él está haciendo una verificación de asiento, obviamente, ante cargas verticales. La capacidad portante vertical no me va a cambiar porque es lo que he hecho variar la horizontal, pero ahora en la horizontal sí debería tener el efecto y allí lo vemos. Ahí vemos lo que sería la magnitud de desplazamiento esperado, estoy en el orden de 3.5 milímetros, yo tengo que ver con el ingeniero estructural si ese valor es adecuado. Hay unas recomendaciones también que damos acá y que discutimos para diferentes tipos de proyectos, diagramas de corte y diagramas de momento. Y a partir de allí, ahora sí comienza a ver un requerimiento mayor de área de refuerzo. Todavía está bastante bien, pero si yo, por ejemplo, digo, este número de barras que es 18, lo pongo en 15, por ejemplo, ya él me dice, mira, no es aceptable por la razón de esfuerzo, la relación de refuerzo. Quiere decir que no estoy cumpliendo con la cuantía mínima para un elemento que se comporta como columna. Por eso es que está actualmente en 18. Pero a nivel de cortante y flexión, pero ya puedo jugar un poco con el diámetro de la barra, los espaciamientos, ver qué dice la ACI 318 en el capítulo 18, sobre todo si esto forma parte de un sistema resistente, y jugar un poco con los requerimientos de ACI y la herramienta para poder calibrar el diseño. Si me voy, por ejemplo, vámonos acá a la configuración y vamos aquí a darle a editar y vamos a hacer otra cosa interesante. Vamos a decir ahora que yo quiero esto por el Eurocódigo. Yo quiero esto con Eurocódigo 2 a nivel estructural y a nivel de diseño quiero que me revise, que me lo valide según el Eurocódigo 7, que es lo que hemos explicado el día de hoy. Vamos a que haga el análisis por tensión efectiva, por ejemplo, para el cálculo de la capacidad geotécnica. Ojo, sigo teniendo otras opciones para hacerlo, lo dejo con tensión efectiva, que también pueden combinar el cálculo geotécnico con la metodología del CTE de España, por ejemplo. Ahora lo voy a hacer por acá, que es mucho más directo. Y fíjense el enfoque de diseño. Fíjense que por defecto me aparece el enfoque 2, pero yo puedo activar el enfoque 1 o el enfoque 3 dependiendo de dónde me encuentre. En nuestro caso funciona bien el enfoque 2. Y fíjense que voy a analizar un piloto rotado que tiene un factor de 2.17. 2.17 para resistencia por fricción, para resistencia por punta y para resistencia a tracción. O sí, a la extracción del pilote. 2.17 y 2.52. ¿De dónde vienen estos factores? Si yo me voy otra vez a la lámina que teníamos, vámonos acá, aquí. Bueno, fíjense que habíamos dicho, bueno, que hay un factor, un coeficiente de reducción en la base, perdón, y en el fuste para estructura de edificación y para otro tipo de estructura. Y hay un coeficiente que se le conoce como coeficiente de modelo. Entonces, si yo multiplico 1.55 por 1.4, me da 2.17. Estoy multiplicando este valor por este, que es el valor que estoy considerando acá. Y luego, para lo que sería la capacidad a tracción, lo que estoy diciendo entonces, bueno, el coeficiente de tracción es 1.8, lo estoy multiplicando por 1.4, que es lo que establece también la normativa para el caso de tracción. Y en ese caso, 1.8 por 1.4, tengo que la calculadora, me da 2.52. Entonces, estoy trabajando con esos coeficientes según lo que dicta el anejo de España para verificar la capacidad por punta, la capacidad por fricción. Ya luego, el resto de la información está acoplado a lo que sería la metodología de los coeficientes parciales. Fíjense que en las acciones él está asignando los coeficientes que también establece el Eurocódigo por defecto. En este caso, las acciones las da el proyectista, pero por ejemplo, el peso propio del pilote, que ya el software lo calcula automáticamente, él le aplica este factor dentro de las acciones permanentes si es un efecto desfavorable. Cuando hablamos favorable, si participa dentro de un análisis de estabilidad, por ejemplo, de estabilidad al volcamiento o algo de esto, ¿no? En este caso, si la carga de peso propio suma a la componente de carga actuante, bueno, automáticamente tendrá el factor de 1.35. Y estos serán los factores de reducción asociados a ese coeficiente en la base o fuste, afectado por el coeficiente de modelo que establece el Anejo Nacional de España. Entonces, ya con eso establecido, me voy a la capacidad portante y fíjense, cambia el lenguaje, ¿ves? Ya no es un factor de seguridad, ahora es que nos da 1400 sobre 600. En ASD nos decía que el factor de seguridad era 5 respecto a 3. Aquí hablamos de 1400 sobre 600. Sí, uno puede decir, oye, mira, pero 1420 entre 600, el factor de seguridad es 2.4. No, es que no funciona así. Realmente aquí es una capacidad que está factorizada contra una acción que está factorizada. Quiere decir que este valor con el que estoy comparando, ya el proyectista lo trae resuelto según coeficientes parciales. Esta componente acá de diseño técnico, este valor, ya el proyectista lo afectó por sus coeficientes en las acciones y ya él ha hecho todo ese ajuste allí para poder llegar a este valor que tenemos acá. Eso es lo importante acá para poder hacer esta comparativa. Luego llegamos a los asientos. Bueno, obviamente hay otras cargas, hay otro tratamiento, pero la lógica sigue siendo igual. Hay una respuesta por, si me vengo acá, por ejemplo, una respuesta, fíjense, se desarrolla una capacidad por fricción de desplazamientos muy pequeños y para mayores deformaciones la capacidad por punta, que ahora está determinada por el método de tensión efectiva. Y de igual forma podemos evaluar lo que ocurre a nivel de capacidad lateral. Controlar siempre los desplazamientos porque el desplazamiento es el que va a percibir la estructura. Los niveles de agrietamiento, la respuesta de la estructura va a depender del nivel de desplazamiento que se desarrolle en la base. Eso va a depender de eso como tal. Entonces, este es un parámetro que se controla. Hay unas estrategias
para poder fijar un valor de referencia cuando no se dispone de mucho dato, pero como les digo, siempre es bueno interacción con el proyectista. Y fíjense que si me voy a la parte estructural, recuerden que había asignado el eurocódigo, fíjense que aquí estoy como que muy obligado con la relación de refuerzo. Bueno, porque a nivel de pilote, según el eurocódigo, aplican otros factores. Entonces yo aquí puedo hasta simplemente poner 8 barras y ya me cumple perfecto. Porque no es el mismo requerimiento que se establece para columnas según 618 que para el caso de pilotes según el eurocódigo. Obviamente hay que familiarizarse con la norma, ver qué dicta cada una, pero fíjense que aquí a nivel de requerimiento de acero mínimo longitudinal es un poco más relajado desde el punto de vista de eurocódigo 2 para este tipo de componente estructural. Si ya luego queremos asignar o tomar en cuenta aspectos sísmicos, tenemos que combinar un poco algunos lineamientos y algunas recomendaciones que están en el eurocódigo 8, combinarlos con algunos conceptos del eurocódigo 2 y tomar en cuenta incluso algunas recomendaciones que les mencionaba en este documento, que es para criterios de cálculo de pilotes según el eurocódigo 7, que también es de la Asociación de Ingenieros Estructurales de España y que pueden tomar también como referencia, ¿no? En este caso específico, obviamente, estoy trabajando o hablando de lo referente al territorio español. ¿Está bien? Muy bien, otra herramienta que estaremos utilizando en este programa es esta. Este es el de grupos de pilotes. Fíjense que en este módulo tengo acá un grupo de pilotes que es de un estribo de puentes, de posición de estribo de puentes real, el que trabajé hace unos años. Y en ese momento, cuando me tocó hacer el puente, todo esto lo hice de forma manual y luego que empecé a usar Geo5 lo modelé acá. Y de verdad que me pareció maravilloso porque se acoplaba todo bastante bien. Y bueno, desde entonces siempre lo explico y uso mucho este ejemplo porque además es de un proyecto construido, ¿no? De un puente construido. Entonces, fíjense que en este caso tengo activado acá el método Spring. Yo puedo venirme acá y decir, mira, solución analítica. Solución analítica significa que esto lo analiza como se veía en las láminas de la AASHTO, como está acá. Déjenme que vuelvo acá, que se analiza bajo este concepto, bajo este formato, es este que está acá. Entonces, en ese caso, tengo simplemente un reporte de capacidades y tengo considerado en las capacidades de grupo, tengo considerado unos coeficientes de eficiencia dependiendo de la separación de pilotes. Y luego puedo hacer también una evaluación de asientos con el mismo método de Paulo. Eso es lo que permite ese método analítico, que es por donde típicamente deberíamos empezar el proyecto. Pero ya luego que establezco las capacidades de carga axial únicamente, podemos cambiar al método Spring y fíjense que aquí yo puedo analizar diferentes condiciones, que el pilote esté dentro del suelo rocoso, que podemos modelar pilotes flotantes. Ese pilote que yo le mostraba que era únicamente fricción, que no había soporte abajo en la punta, eso típicamente lo llamamos pilote flotante. El software puede hacer el cálculo de los resortes, esos muelles a lo largo del pilote, podemos dar la rigidez, si tenemos ese dato de alguna manera, podemos decir que está fijado dentro del suelo rocoso o que se apoya sobre una roca. Eso va a depender de la condición geotécnica. Ahora mismo lo dejo dentro del suelo rocoso. La unión con el encepado puede ser un empotramiento o una articulación, que acá lo define como bisagra. Y para la carga lateral, fíjense que tengo definido la teoría de Matlock y Race, que funciona muy bien para lo que es la respuesta lateral en arena. Como les digo, si se apuntan al siguiente seminario, estaré conversando eso a mucho más detalle. Acá están las características de lo que es la vista de la base de la cimentación del estribo en planta, un poco la geometría. Estos son pilotes de 14 metros de longitud. Y bueno, están las características del terreno, ¿no? Aquí tengo arriba un limo, fíjense que hay agua, y tengo por acá una grava que me sirve de soporte. Y ya luego, bueno, tengo presencia de agua, el nivel freático, corrijo, y ya las cargas, ¿ves? Igual, pero fíjense que aquí cambia el lenguaje, ¿ves? Estoy hablando de resistencia 1, servicio 1, evento extremo. Quiere decir que dentro de mi configuración, cuando estoy acá, si me voy acá a editar, yo tengo que entonces ser consono con lo que dicte el LRFD, la metodología que estaría utilizando para el caso de puentes en este caso. Pero, ojo, yo siempre también recomiendo empezar por ASD antes de pasar a las teorías nuevas, que de repente no estamos tan familiarizados, empezamos por ASD y luego nos movemos a estado límite, a LRFD, a coeficientes parciales y todo esto, ¿ves? Fíjense que si yo le doy acá al análisis, pido acá la verificación, bueno, el software, él está desarrollando un análisis en un modelo en elemento finito, de manera que estos pilotes tienen unas subdivisiones y hay todo un análisis matricial de la respuesta de las componentes. Si me vengo, por ejemplo, acá, vamos a pedir un poco lo que sería, vamos a cambiar esto sin deformar y vamos a pedir, por ejemplo, los momentos. Tengo ahí la manito de los momentos flectores del grupo. Si apago dejamos esta encendida, dejo la normal en los momentos, lo podemos hacer, pero ya si lo queremos ver con más calma, ahí están las fuerzas normales. Pero fíjense que algo interesante, ¿no? Fíjense que hay dos pares de valores. Hay unos valores en verde con signo negativo y unos valores en amarillo, ¿no? En signo positivo. Bueno, es porque estas son las componentes de compresión y estas son las componentes de tracción. ¿Por qué está pasando esto? ¿Por qué está ocurriendo esto? Si yo apago esto y digo esto acá deformado y pido que me muestre, vamos a ver si lo podemos ver acá, y pido que me muestre, ¿dónde estás? Vamos a que me muestre acá, un momento, vamos acá, está el eje y, no, la escotilla no la quiero, vamos a que me lo puse con el mente. Bien, me perdí un poco, vamos a ver, no. Vamos a ver si puedo por acá. Bueno, aquí lo vemos, aquí lo vemos. Hay una función que les quería activar, pero ahorita no me acuerdo. Pero aquí lo vemos, ¿eh? Fíjense qué es lo que está pasando, que tengo un momento flector aplicado. Si me voy a cargas, ahí lo veo, ¿eh? Tengo la magnitud de los momentos. Y cuando estoy acá, lo que está ocurriendo es que este momento flector que está aplicado acá, que se está desarrollando acá, está hundiendo estos pilotes y busca que estos se salgan o se levanten o estén sometidos a una componente de extracción. Entonces, eso que está ocurriendo ahí se refleja claramente. Si ahora me devuelvo acá a la condición anterior, es lo que reflejamos en el diagrama de fuerza normal. Tiene unas componentes a compresión y unas componentes a tracción.
Asimismo voy a poder ver los diagramas de cortante para el grupo de pilotes y voy a poder ver también los desplazamientos. En este caso tengo desplazamientos en dirección Y, donde estoy aplicando las cargas. Esto obviamente se controla. Yo tengo que saber si esta magnitud de desplazamiento es aceptable para el estribo de puente, para lo que sería la condición del tablero y todo esto. Y puedo ver también los resortes que se están desarrollando. Fíjense, estos son las componentes de los resortes laterales. Los resortes laterales cuando ellos están sometidos a una componente de carga lateral como tal. Aquí está lo que les quería mostrar. No, es que lo había perdido. Aquí está la componente de rotación del cabezal, de manera que estamos indicando que sí, que este cabezal se está hundiendo. Si tengo acá, lo ponga, ahí lo vemos. Está hundiéndose, hay una rotación allí y hace que esto se hunda y esto se levante. Entonces, bueno, esto es un análisis bien detallado del grupo de pilotes. Ya luego puedo pasar a la verificación estructural. Voy a conseguir que algunos están sometidos a compresión y otros están sometidos a tracción. Y si me vengo luego para acá, voy a poder revisar el pilote en términos de capacidad portante, tanto a compresión como a tracción. Y puede pasar, es interesante, puede pasar que la componente de tracción excede la capacidad de fricción del pilote y el piloto busca salirse, entonces tengo que cambiar la longitud y volver a efectuar las verificaciones. Pero como les digo, es muy rápido. De verdad que esto se hace con esta herramienta de forma bien rápida. Recuérdense que lo que se apunta en este programa, esta herramienta tiene la licencia educativa completa, sin ningún tipo de restricción durante la duración del curso, para que sepan que lo van a poder utilizar y además van a tener la oportunidad de certificarse en el uso de la herramienta, donde todos estos modelos lo van a poder desarrollar paso a paso. Hay unas evaluaciones que van a tener que desarrollar. Hay 3 proyectos para certificarse y esos 3 proyectos les van a permitir trabajar con el módulo pilote que les mencionaba antes, el módulo grupo de pilote que está acá, este otro que ya se los voy a presentar y otros módulos complementarios que los veremos ahora en la web. Este módulo permite diseñar pilotes según data de ensayos de campo. Aquí, por ejemplo, he trabajado con SPT, que es uno de los más comunes, pero lo podemos hacer también con CPT. Entonces, fíjense que si yo vengo acá al ensayo SPT y marco acá esta opción, bueno, esta es la típica gráfica que tendríamos en ensayo SPT. Entonces, basado en eso, yo tengo unos suelos, un material que tiene unas propiedades, arena, etcétera, o un limo, lo que sea que tengamos allí. Y fíjense la geometría, ¿ven? Yo puedo jugar también con diferentes tipos de pilotes. En este caso tengo un pilote rotado con lodo de perforación, con bentonita, sin entubar. Tengo un diámetro, una longitud y partiendo de esta información, entonces la herramienta me reporta una capacidad portante y me da todos unos valores de diseño. También puedo hacer verificaciones de asiento dependiendo del método que esté utilizando. Y bueno, esto es muy interesante porque además pueden comparar, está interesante porque pueden comparar el diseño basado en ensayos de campo, en este caso con las metodologías que están incluidas en el software. Si SPT maneja este enfoque, si SPT maneja otras metodologías, de manera que pueden comparar según la data de campo el diseño contra los métodos analíticos. Esto también siempre es bueno para calibrar el diseño, sobre todo cuando hablamos de que no son un par de pilotes. Por lo general hablamos de que no, mira, hay que hacer 20 pilotes, 40 pilotes. Entonces ahí es donde importa este enfoque de optimización y de economía, ¿no? Como tal. De manera entonces que lo tengamos en cuenta. Este es otro de los módulos que estaremos utilizando en este programa. Y bueno, como les digo, los van a utilizar porque van a ponerlos en práctica en los ejemplos, en los proyectos, y para certificarse tienen que cumplir con la asignación donde obligatoriamente hay que usar el módulo como tal. Entonces, bueno, eso es lo que tenía para ustedes preparado el día de hoy. Fíjense que estamos a pocos días de iniciar. Iniciamos el 16 de octubre. Estamos a nada. Es un programa de formación de 6 semanas de duración, bien intensivo, bien a la medida para especializarse en todo lo que es el área de diseño de pilotes. Al comienzo de la presentación les di un poco lo que sería la revisión del alcance del programa de formación. Tengan en cuenta que si se apuntan van a utilizar el módulo estratigrafía, que no lo mostré el día de hoy, pero que les mostré en otro seminario donde podemos construir todo el terreno en 3D completo y exportar la data de ese módulo a cualquiera de los módulos de diseño de cimentaciones o de muros, ¿no? Que al final pueden integrar todo. Van a trabajar con el módulo pilote, que hoy lo hemos visto, con el módulo pilote con CPT, que ya lo hemos visto también, el módulo grupo de pilotes, que ya hemos visto las dos opciones, el analítico y el método sprint, y el módulo micropilotes, que hoy no se los he mostrado, pero que le echaremos un vistazo en el próximo seminario ante cargas laterales, porque lo que me gusta del módulo micropilotes es lo que les comentaba. Si me vengo acá, fíjense, en el primer proyecto hacemos el diseño técnico del pilote mediante el módulo pilote. Ahí empezamos calentando motores, ¿no? Un primer proyecto que no nos complique tanto la vida. Ya el siguiente proyecto, si ya aumenta un poco de complejidad, pues ya nos vamos con pilote por CPT y grupos de pilotes. Y luego el tercer proyecto vamos a trabajar con micropilotes y grupos de pilotes. Pero lo que hacemos allí es que les doy una zapata, que fue un proyecto en el que participé hace algunos años, en donde hubo que hacer un incremento de capacidad por cambio de norma sísmica y hubo que anclar la zapata al terreno mediante micropilotes. Entonces, evaluamos la solución, hacemos la verificación geotécnica estructural y llegamos a la solución del proyecto para que eso funcione con las cargas actuantes. Completan los 3 proyectos y obtienen el certificado como modelador de Geo5 en paralelo con el recorrido del programa de formación, donde fíjense, si van a nuestra web, que creo que ya Ana ya les ha puesto un poco la información de la web, si van a nuestra web van a conseguir entonces el detalle de cada módulo. Si hacen clic acá en folleto académico van a poder ir a todo el detalle de esta información. De momento se los recorro rápidamente porque ya estamos sobre la hora. O sea, a mí me gusta hablar mucho. Fíjense, el módulo 1 tiene que ver con diseños de técnicos de pilotes hincados, pilotes rotados y vaciados en sitio y pilotes en roca. Vamos a revisar un poco toda la dinámica de diseño y construcción y materialización de esta cimentación. Ya luego nos vamos al comportamiento, tensión de formación de pilotes individuales en grupo. Está lo que les decía, el método de Paulo, los métodos no lineales, comparar con Geo5. Esta comparativa de Geo5, que no se las mostré, fíjense este documento que está acá. Esto es uno de los tantos ejemplos que tenemos acá. Este es para verificar un pilote en suelo granular. La capacidad portante se hace por los métodos de tensión efectiva, Naval Facility y el CTE, y se verifica según ASD y según Eurocódigo. El cálculo carga asiento se hace por el método de Paulos y la capacidad portante horizontal según curvas PY. Fíjense qué interesante, esto lo hacemos a mano todo. Hay unas cargas de diseño, unas cargas de servicio, está todo resuelto en MATLAB, completamente paso a paso, pero lo que quiero que vean es lo siguiente. Voy bajando, vamos acá, fíjense, llegamos a esta tabla, aquí está la comparativa del análisis manual contra Geo5.
Bueno, la diferencia es nada. Estos son los valores que han obtenido manualmente aplicando todas las expresiones analíticas contra lo que arroja la herramienta. Obviamente esto nos da mucha seguridad para utilizar el software, ¿no? Luego, Poulos. Bueno, aplicamos todo el método que dicta el procedimiento del profesor Harry Poulos para construir las curvas, cargas, desplazamiento y comparamos cálculo manual contra el método, contra los resultados de GeoCinco. También diferencias ínfimas, ¿no? Muy pequeñas. Luego, cálculo de capacidad por tanto horizontal, lo que sería ya el método de Matlock y Rees, que es una abreviación de las curvas PY no lineales llevados a lo que sería la respuesta elástica. Como les digo, esto lo vemos en el próximo seminario, pero de igual forma, ¿ves? Aquí está el cálculo manual contra GeoCinco, 9 contra 8.9, 8.2 contra 38.2, 76.5 contra 76.5, nada. Esos son los ejemplos que hacemos acá. Esto lo hacemos con los diferentes tópicos, los diferentes temas. También lo hacemos con el módulo de pilotes, el diseño de pilotes basado en ensayos. De manera que cuando digo acá comparativa con GeoCinco me refiero a eso como tal, ¿no? Luego el módulo 3, análisis de pilotes individuales en grupo y sometidos a cargas laterales. Y aquí es lo que vamos a ver en el siguiente seminario, donde hacemos un modelo en GeoCinco, lo comparamos con el PILE, lo llevamos a SAP 2000 y vemos en qué punto yo requiero, utilizar una herramienta que me lleve a la respuesta no lineal y hasta qué punto me interesa la respuesta lineal equivalente, que es lo más común en la mayoría de los proyectos. Entonces, esa transición de la parte técnica a la parte estructural la vemos con mucho detalle, es lo que estaremos discutiendo en el siguiente seminario. Luego el diseño de pilotes para puentes, luego empezamos ahora con los módulos de GeoCinco, el módulo pilote de GeoCinco, ejemplos en arena, arcillas y en suelos mixtos, luego el módulo grupo de pilotes, lo mismo, arena, arcilla, suelos mixtos, luego el diseño a partir de ensayo, luego los pilotes helicoidales, que les mencioné